Buen día, amado hermano, espero que se encuentre muy bien. Hoy, mi hermano, continuamos con nuestra serie de devocionales nueva que se llama Un amor que no se rinde. Y esta es nuestra sesión 2, que podríamos llamarlo algo así como el escándalo de la gracia. Hoy, mi hermano, entramos al corazón del conflicto en Oseas. Y para eso le pido que me acompañe a Oseas capítulo 1, versículos 2 y 3, que dicen lo siguiente. Desde el 1, versículos 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dios dijo a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Aquí, mi hermano, como le mencioné, estos versículos son el inicio de esta historia que nos habla del amor de nuestro Dios. Y en estos versículos, en especial en este versículo 2, se nos comienza con la historia. Y hay una palabra muy importante en el hebreo que es tehilá, que significa principio o inicio. Pero no solo es eso, mi hermano, no solo es el inicio de un libro, sino que es el fundamento de una realidad. La Biblia, mi hermano, nos dice que el principio de la palabra del Señor no fue un sermón en el templo, sino una orden que debió sacudir la moral de cualquier hombre. Dios le pide a Oseas, su profeta, que su vida privada se convierta en una escenificación, si queremos verlo así, o en una puesta en escena de lo que estaba pasando entre la relación de Israel con Dios, del dolor que Dios estaba teniendo con la idolatría de Israel. Fíjese nuevamente cómo dice este versículo 2. El principio de la palabra de Jehová. Es ahí donde se encuentra el Tejilá, que es principio. No fue simplemente un sermón, sino fue una orden de Dios. ¿Y qué le pide Dios a Oseas, o el Señor a Oseas? Le dice lo siguiente: ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Sabe, mi hermano? Como iglesia sabemos que Dios es santo y que su ley también es santa y prohibía a los sacerdotes unirse a mujeres de mala fama. Entonces aquí puede sonar un poco contradictorio. ¿Cómo Dios, que es santo y que demanda santidad del pueblo y principalmente de los sacerdotes, cómo le pide a Oseas que haga esto? ¿Por qué Dios pediría esto? Bueno, mi hermano, aquí hay que detenernos a ver varias cosas. Primero, hablemos del significado de fornicaria. Aquí, mi hermano, el término que se utiliza para fornicaria es un plural de intensidad que denota en una condición o un estado. Algunos estudiosos sugieren que Gomer no era infiel al principio, sino que Dios en su soberanía sabía que ella caería en esa depravación después de la unión con Oseas, de cierta forma simbolizando cómo Israel cayó en la idolatría después de haber hecho un pacto con Dios en el Sinaí. Esa es una de las muchas posturas que hay, que Gomer no era de mala fama, por así decirlo, antes de su unión con Oseas, sino fue hasta después. Pero bueno, ya después hablaremos de las diferentes posturas que hay respecto a esto. Ahora, mi hermano, el texto nos deja con la duda, porque después en el versículo 2 dice también lo siguiente: toma a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios, mi hermano, quería que la gente, al ver el matrimonio de Oseas, no viera un chisme nada más, sino que fuera como una especie de espejo. Cada vez que Gomer le fallaba a Oseas,
Dios les estaba gritando al reino del norte una especie de así me siento yo cuando ustedes buscan a otros dioses, cuando ustedes buscan e idolatran a Baal. La idea no era solamente señalar, criticar al profeta, sino que sirviera como una especie de espejo. Ahora, mi hermano, el versículo 3 nos habla de la identidad de la esposa del profeta, la identidad de Gomer. Fíjese cómo dice el versículo número 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahora, Oseas, mi hermano, no discutió con Dios, no le puso un pero a Dios, sino que él aceptó el mensaje y encarnó el mensaje. Él obedeció por completo a Dios en todo su ministerio. Ahora, ¿quién era Gomer, mi hermano? Bueno, hay que empezar a hablar del significado del nombre, tanto de ella como el nombre de su padre, porque tienen mucha importancia en este texto. El nombre de Gomer significa cumplimiento, o según otros estudiosos dicen que el nombre de Gomer significa brasa ardiendo. Ahora, cual sea de las dos, nos va a apuntar a algo que veremos más adelante. Pero no solo se nos da el nombre de la esposa que tomó Oseas, o de la mujer que tomó Oseas para esposa, sino nos habla de quién es hija. Y nos dice que es hija, Gomer es hija de Diblaim, que significa pasteles de uva. Tal vez esto no tenga mucho sentido al escucharlo aisladamente, mi hermano, pero es mero simbolismo. En aquella época, los pasteles de uva se usaban en los cultos, y en cultos meramente paganos, porque se usaban estos pasteles de uva en cultos dedicados a Baal, específicamente cultos sensuales dedicados a Baal. Eran cultos paganos, idolátricos, dedicados a este dios falso que era Baal. Y ahora, como le mencioné, el nombre de Gomer también tiene un simbolismo, porque describe a una persona completamente abandonada a la sensualidad, o completamente dada a ese tipo de cultos sensuales, bueno, si quiere verlo así. Oseas, por otro lado, es un hombre de Dios, y él era un hombre que intentaba vivir recto, en rectitud delante de Dios. Se une a lo más bajo de la sociedad, no por lujuria, no por un deseo de su carne, sino por una misión redentora que Dios le ordena cumplir, lo cual ya vimos en los versículos 2 y 3. Dios le dice: toma a esta mujer. Y Oseas va y toma a Gomer, que ya vimos que todo va entretejiéndose para el propósito de este libro. Ahora, mi hermano, ¿cómo podemos aplicar este versículo, estos dos versículos? Tal vez no hay mucho, pero sí hay aplicaciones. Como hijos de Dios, estos dos versículos nos enseñan verdades profundas sobre nuestra identidad y nuestra relación con nuestro Dios. Lo primero que podemos aprender es que el pecado es una traición personal, como lo veíamos. Esto nos enseña que nuestro pecado no es una infracción legal nada más, sino es una infidelidad conyugal hacia Dios, porque como hijos debemos entender que Dios ha decidido ser afectado por nuestras decisiones. Él sufre cuando nosotros nos alejamos de Él. Ahora también podemos ver que la gracia se ensucia en las manos. Oseas toma a Gomer, y cuando toma a Gomer se convierte en un tipo de Cristo. Dios no nos amó de lejos, sino que Dios se hizo hombre. Él vino a nosotros, se unió a nosotros cuando estábamos aún siendo sucios, cuando estábamos sucios por el pecado, para rescatarnos. Cristo murió en la cruz del Calvario, sin importar cuán sucios estábamos todos nosotros. Y también podemos hablar de la soberanía de la palabra de Dios. Vemos que la voluntad de Dios tiene el poder de transformar incluso las tragedias personales más abrumadoras en instrumentos de salvación, tal como pasaría en la historia del profeta Oseas y en el mensaje de todo este libro. Aun cuando entendemos nosotros
el peor o tengamos el peor momento de nuestras vidas, Dios lo puede utilizar para salvación. Nada en la vida de un hijo de Dios, mi hermano, es desperdiciado si se vive en obediencia. Ahora, nosotros en estos versículos usualmente, y al estudiar Oseas, normalmente señalamos y juzgamos a Gomer. Pero sabe, nosotros no podemos juzgar a Gomer sin vernos primero en el espejo, a nosotros mismos, vernos en ese espejo de infidelidad. Y no podemos admirar a Oseas, porque es lo que hacemos, admiramos a Oseas cuando leemos este libro. No podemos admirarlos sin adorar primero a Dios, quien lo envió. Le pido que me acompañe en una oración. Padre Santo que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias te damos porque tu palabra nos confronta aún en pocos versículos que podemos leer. Sabemos que tú a través de este libro nos hablas de tu amor, un amor incondicional, un amor que no se rinde, Señor. Te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, desafiándonos para no vivir una vida alejados de ti, una vida llena de ídolos falsos, Señor, sino que podamos responder correctamente a este amor incondicional que tú nos has demostrado, Padre Santo. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.